desde este lugar de Asamblea Cristiana, San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Aquí estamos, hermanos, sirviéndoles al Señor, como decía la otra vez, pues aquí el Señor nos tiene trabajando en su obra. Y me da mucho gusto, hermanos, poder saludarlos a cada uno de ustedes. Yo sé que hay hermanos de diferentes lugares, tanto como de Bolivia y de otros países, hermanos. Pues para mí es un gusto, una bendición poder estar con ustedes nuevamente. Como decía la otra vez, pues llevo ya casi 20 años de servirle al Señor, donde he pasado momentos duros, momentos difíciles, pero aquí el Señor me tiene, hermanos. El Señor pues ha sido fiel y en nada puedo decir que nos ha hecho falta. Han venido luchas, persecuciones en la vida, pero hasta aquí el Señor nos tiene para la gloria y la honra de su nombre. Amado pueblo del Señor, digo así porque hay hermanos y hermanas que han sido lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Quisiera que abrimos nuestras Biblias, hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta preciosa hora. Bueno, aquí en Guatemala estamos viviendo a las 5 de la tarde con 50 minutos en Guatemala. Seguramente allá con ustedes pues ya es noche, ya estarán como 7:50, algo así, pues que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor y quisiera que leemos la carta del apóstol Santiago. Carta del apóstol Santiago, su capítulo 5 y sus versículos 13 en adelante. Yo quisiera, hermanos, que vamos a meditar un tema en relación con la oración. Y quisiera, hermanos, que vemos 5 maneras para poder orar o para poder ser ayudados. 5 maneras para poder ser ayudados en cuanto a la oración. Y esto es lo que vamos a hablar en esta preciosa hora. Como les dije, Santiago, capítulo 5, versículo 13 en adelante, dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Bueno, mis hermanos, vamos a ver 5 maneras para poder orar y así poder ser ayudados por medio de nuestro Dios. Bueno, quiero decirle, hermanos, que la palabra oración es hablar con Dios, sencillamente. La palabra oración significa hablar con Dios. Bueno, y vamos a ver, hermanos, 5 formas para poder orar. Y lo vamos a enumerar uno por uno. Como punto número 1, tenemos la oración
individual. Como punto número 1, la oración individual. Si quiere tomar nota, lo puede escribir. Y como punto número 1, la oración individual. Eso lo podemos hallar en Santiago capítulo 5 y versículo 13. Leemos el texto. La Biblia dice, Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Eso es, hermanos, la oración individual. La Biblia dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Como punto número 1, debemos, hermanos, orar individualmente. Es decir, dicho de otra forma, debemos orar solos. Recuerde, hermanos, que hay muchas formas para orar. Número 1, tenemos la oración familiar. Cuando nosotros, amados hermanos, nos juntamos juntamente con la familia, con la esposa, con los hijos, en nuestra casa, ahí oramos a nuestro Dios. Y en esa oración familiar se lleve a cabo, hermanos, asuntos de la familia. Tenemos la oración colectiva y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando la oración colectiva nos habla, amados hermanos, es decir, que hay varios, por decirlo de esta forma. Estamos en la iglesia, unidos con el pueblo. Eso es la oración colectiva. Tenemos la oración, también la oración por los alimentos. Y es de que cada vez que probamos los santos, vamos a orar. Y eso se trata solamente a asuntos de los alimentos. Hermanos, hay muchas formas para poder orar, pero como punto número 1, vemos la oración individual. Es decir, que solo yo voy a orar a solas con mi Padre, con el Señor. La Biblia dice, ¿está alguno, como dice la palabra, entre vosotros afligido? Haga oración. Hermanos, cuando estamos solos, cuando no tenemos las fuerzas suficientes, cuando llega el momento de la aflicción, de la lucha, y ya no hayamos qué hacer, pareciera que estamos en abandono, estamos solos, pareciera que nos sentimos desamparados. Hermano amado, debemos orar a nuestro Padre Celestial. Debemos orar a nuestro Dios. Amado pueblo del Señor, es importante clamarle a Dios. Yo no sé cuál es su necesidad. Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé qué es lo que está pasando. Hay aflicción en su vida, hay enfermedad, hay dolencia en su cuerpo. Déjame decirle que debe buscar a Dios en oración. Debemos buscarle al Señor. De alguno afligido entre vosotros, haga oración. La palabra es singular. Haga oración. Eso significa amar, hermano, hermana también. Es importante hacer la oración.
clamarle al Señor de todo nuestro corazón. Qué importante es buscarle al Señor de todo nuestro corazón. Haga oración. Viene la respuesta, hermanos, en el versículo 3, en el versículo 13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cuando alguien esté alegre, si usted está alegre, se siente feliz, tiene trabajo, tiene empleo, está sano, está libre de problemas, es importante cantarle al Señor, alabar el nombre de Dios. Hermanos, como dice la Escritura, como punto número 1, el cristiano debe hacer oración, debe hablar con Dios a solas. Es importante, amado hermano, hermana también, que juntos nos unimos en oración y no debemos esperar a que sea el día de la oración para llegar a orar a la presencia de Dios, sino antes, hermano, nosotros debemos apartar un tiempo para la oración. Estemos donde estemos, siempre debemos orar a nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar en esta hora. Como punto número 2, veamos lo que dice la palabra. Como punto número 2, tenemos la oración unida. Ya vimos, hermanos, que solos debemos orar. Llega el momento de orar a solas con Dios, de platicar con nuestro Dios, de hablar con nuestro Dios. Pero ahora vamos a ver como punto número 2, también es necesario que nos unimos, hermano amado, para la oración. Y veamos lo que dice la Biblia en su capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Como punto número 2, el cristiano, hermanos, debe unirse con los ancianos de la iglesia y así, hermanos, poder orar a nuestro Padre Celestial. En el momento de la aflicción, de la enfermedad, el cristiano, la cristiana, el creyente en Cristo Jesús debe, hermano amado, llamar a los ancianos de la iglesia, llamar a los que predican. La Biblia dice, la expresión Biblia dice, a los ancianos de la iglesia, y oren por él. Hermanos, es importante buscar el apoyo. Es importante unirnos en oración. Para Dios no hay cosa difícil. Tenemos el ejemplo por ejemplo, del Señor Jesucristo. Cuando el Señor llegó al huerto del Getsemaní, Él se acercó a los discípulos y les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Hermano amado, el Señor pide el apoyo a los discípulos para orar. Lo que me llama la atención es que el bendito Hijo de Dios dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero el Señor les dice: orad para que no entréis en tentación.
De veras, hermanos, el Señor llega a los suyos y los invita a la oración. Es importante entonces que usted, amado hermano, hermana también, en los momentos difíciles de su vida, debe orar, debe llamar a los ancianos de la iglesia, contarle lo que está pasando. Es decir, amados hermanos, a hermanos de confianza, a hermanos que han pasado momentos duros, porque son ellos también que los pueden ayudar en la oración. La palabra de Dios dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Qué importante es la oración. Qué importante, hermanos, es clamarle a Dios. Bajo las situaciones en las que estamos viviendo, el Señor tiene planes para nuestra vida, pero es importante contarle a Dios de nuestras necesidades. Él sabe profundamente lo que en nosotros hay. Él conoce, hermanos, nuestra vida. Pero es importante orar a nuestro Padre Celestial. Hermanos, me llama la atención cuando aquel leproso llega al Señor Jesucristo y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre habló, este hombre, hermano amado, se expresó ante el Señor Jesús y le dijo, si quieres, puede limpiarme. Aquellos ciegos también, cuando oyeron que Jesús pasaba cerca de ellos, clamaron, gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor se paró y la Biblia dice que cuando se paró lo mandó a traer. Y la palabra de Dios dice, cuando él le miró a los ciegos, ¿sabe qué hizo? Les preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, el Señor sabía que ellos estaban ciegos. Es más, el Señor lo había visto, que ellos estaban ciegos. Pero déjame decirle, amado hermano, el Señor Jesucristo, la Biblia dice que le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Ellos dijeron, Señor, que recobre la vista. Así como el Señor quiso escuchar de aquellos ciegos, de lo que ellos anhelaban, así también el Señor está dispuesto de oír lo que usted está pasando. ¿Cuántas veces contamos nuestras penas, nuestras necesidades a los hombres terrenales? Y a veces dejamos a un lado a nuestro Dios, cuando de primero, hermano amado, de primero, hermana, debemos contarle al Señor. Debemos hablar con nuestro Dios, porque Él es poderoso. Él es grande, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, llame a los ancianos y oren por él. La oración unida. Debemos apoyarnos con otros hermanos para la oración, a fin de que el Señor se compadece de cada uno de nosotros. Punto número 3. Orar con fe. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos Santiago capítulo 5. Orar con fe.
Y la palabra del Señor dice de esta manera. Y la hora, capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo. Hermanos, la oración de fe salvará al enfermo. Es importante orar al Señor con fe. Sencillamente significa creer en el Señor. Tener la confianza plena y segura que el Señor tiene la autoridad, tiene la capacidad para ayudarnos a nosotros. No importa en lo que estemos pasando. No importa en lo que estemos sufriendo. No importa cuál sea su problema, grande, amado hermano, o pequeño. El Señor tiene la alta capacidad para ayudarlo, porque Él es poderoso, Él es grande y Él es temible. Recuerde que para Dios no hay enfermedad grande que no alcanza a curar. Para Dios no hay enfermedad pequeña que no alcanza a mirarlo. Hermanos, es importante orar al Señor con toda fe, con toda confianza. El día de hoy, todo mundo ora, todo hombre ora. Usted puede ver a mucha gente orando, pero no todos tienen fe. No todos en realidad, hermanos amados, creen que Dios tiene poder para contestar nuestras oraciones. Ahí donde está. Yo sé que hay muchas personas a nivel mundial, a nivel de Suramérica, que están oyendo esta palabra. El Señor es el Dios todopoderoso de Guatemala, pero también es el Dios grande y temible a nivel mundial. Recuerde que el Dios de Bolivia, el Dios de Venezuela, el Dios de Argentina, el Dios de México, el Dios de Estados Unidos, es el mismo Dios. Y amados hermanos, nosotros servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede hacer. Y la oración de fe salvará al enfermo. Hermanos, dice una palabra en hebreo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, amado pueblo de Dios, en vano oramos. Podemos pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 5 horas, todo un día. Si no tenemos fe, no va a haber respuesta a nuestra oración. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice la palabra del Señor. Hermanos, como punto número 3, es importante orar a Dios con fe. Me llama mucho la atención aquella mujer que había padecido flujo de sangre durante 12 años. Pero esta mujer, cuando oyó del Hijo bendito de Dios, había botado sus recursos económicos, quizás había buscado los mejores doctores, los mejores médicos, pero nadie lo había podido sanar. Pero cuando llegó a Jesucristo, y esta mujer dijo,
En tan solamente si tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y dice la Biblia que se acercó al Señor. Y en el momento que se acercó, tocó el borde del manto del Señor. Y esta mujer fue sanada. ¿Qué le dijo el Señor? Alguien me tocó porque de mí ha salido poder. La mujer temblando y llorando a los pies del Señor se acercó y dijo: yo he sufrido por largo tiempo, pero dije en tan solamente que si tocare el borde de tu manto, yo seré sana. Y lo hice. El Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Hermanos, cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, acerquémonos con fe, con toda seguridad que el Señor nos va a responder, porque Él es poderoso. Él es grande, Él es temible. Para Dios no hay cosa difícil, amado pueblo de Dios. Oremos al Señor con toda fe y con toda seguridad. Vamos a ver otra palabra, porque el tiempo se nos va, amados hermanos. Orar unos por los otros. Veamos qué nos dice la Escritura, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como punto número 4, debemos orar unos por los otros. Hermanos, no debemos orar solo por nuestras necesidades. Debemos orar por las necesidades ajenas. También debemos orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Yo no sé qué lucha, qué enfermedad, qué problema está pasando su vecino, su vecina, su hermano, su hermana. Hermanos, es importante llevar las necesidades de otros a la presencia de Dios. No debemos ser egoístas. Debemos orar por las necesidades ajenas. Qué importante clamarle a Dios. Orar a solas a nuestro Padre Celestial. Llamar a los ancianos por nuestra necesidad y decirle: ayúdanos, hermanos. También Señor, por las necesidades ajenas, hermanos. Debemos orar por la iglesia donde estamos perseverando, por los hermanos, por las hermanas. Hermanos, ¿cuántas veces apartamos nuestro tiempo para orar a favor de otros hermanos, para orar a favor de otras hermanas, para orar por nuestros amigos? Si no lo estamos haciendo, es importante hacerlo. El Señor dice en su palabra: orad unos por otros. Y la oración eficaz del justo, como dice la palabra, puede mucho. Hermano, amado pueblo de Dios, debemos orar por las diferentes necesidades en medio de la iglesia, a nivel de la comunidad, en nuestro lugar. Debemos orar por nuestros amigos para que el Señor los toca con su palabra y un día vengan rendidos a Jesucristo. Debemos orar por
nuestro país. Tanto hemos orado por el país de Guatemala. ¿Ha orado usted por su país, por el país de Bolivia, por el país de Venezuela, por el país de Argentina? ¿Ha orado usted, hermano, por su país? Yo creo que sí. Debemos orar por el gobierno, por nuestro presidente, por las autoridades. Debemos clamarle al Señor, no solo por ello, hermanos, debemos orar por todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque únicamente el que puede cambiar este mundo, hermanos, el que puede cambiar las cosas es nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios. Él es el que puede cambiar las situaciones difíciles de todo el mundo. Y sabe una cosa, hermanos, solamente nosotros los cristianos debemos orar por esas necesidades. Oremos, hermanos, por los que andan en las calles, por los que están en los hospitales, por los que están en las cárceles. Oremos por todas las necesidades que llegan a nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice, orad unos por los otros. Me llama la atención el pasaje de la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 12. Cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, fue encarcelado por predicar el evangelio, por hablar la palabra. Viene la iglesia y dice la Escritura que hacía sin cesar oración por el apóstol Pedro. Y cuando la iglesia oró, déjame decirle, amado hermano, hermana también, dice que el Señor hizo que las puertas de la cárcel se abrieran y que Pedro saliera por medio de aquel ángel. La oración tiene poder. Hermano amado, hermana también. Qué importante es clamarle a Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto del Getsemaní y oró a su Padre diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino un ángel del cielo y le fortaleció al Hijo de Dios. Eso es lo que hace la oración. Hermanos, orémosle al Señor, clamemos a Dios. De veras importante es orar a nuestro Padre Celestial y pedirle a Él, porque Él vive y permanece para siempre. Voy a terminar viendo el último punto. Orar específicamente. Veamos lo que dice la Biblia. En Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vemos la oración de Elías específicamente. Cuando Elías oró para que Dios no mandara lluvia sobre la faz de la tierra, este hombre oró a Dios. Y dice la Biblia que Dios le respondió y no llovió por 3 años y 6 meses. Y luego entonces oró nuevamente para que lloviese. Los cielos se abrieron y cayó agua del cielo. Hermanos, debemos orar específicamente, porque el que conoce mejor nuestra necesidad es el Señor. Él sabe la necesidad
que usted tiene. Entonces debemos orar a Dios de acuerdo a la necesidad que tenemos. Hermanos amados, de veras, en esta maravillosa hora, que el Señor los bendiga. Gracias por su atención, no a mi palabra. Yo sé que usted ha leído la Biblia y se ha dado cuenta el propósito de Dios. Orémosle al Señor específicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Llevémosle la necesidad que tenemos a la presencia de Dios. Traemos nuestras penas, nuestro dolor, como dice aquella palabra, echa sobre Jehová tu ansiedad y confía en Él y Él hará. Cuando la Biblia dice, echa sobre Jehová tu ansiedad, está diciendo, echa sobre Jehová tus penas, tu dolor, tu angustia y confía en Él y Él hará. Amados hermanos, hermanas también, gracias damos a Dios por su palabra. Gracias damos al Señor por estos planes divinos, por el propósito de Dios hacia nuestra vida. Recuerde que hemos visto 5 maneras para poder orar y así poder ser ayudados por medio de nuestro Dios. Número 1, orar a solas, orar individualmente. Número 2, unirnos a los ancianos de la iglesia y orar. Número 3, orar con fe. Número 4, orar unos por los otros. Maravilloso es el Señor. Y número 5, orar específicamente. Amados hermanos, esta es la palabra que el Señor me ha permitido impartirlos a cada uno de ustedes, donde les agradezco en el nombre del Señor por esta oportunidad y quiera el Señor bendecirnos a través de su preciosa palabra. Muchas gracias, hermano, y que el Señor los bendiga poderosamente.